Pero ¿qué quiere Satanás? Satanás quiere, como él envidia, él es soberbia, él es todo lo malo, lo único que quiere es destruirnos a nosotros los seres humanos y solamente nos quiere llevar con él. ¿Qué cosa vamos a encontrar con él? En la tierra, él te promete cosas materiales y te las puede dar, ojo, pero te va a cobrar bien caro. ¿Por qué la gente tiene que pensar que tiene que vivir así? No tiene por qué vivir así. Si a mí Jesús me ha rescatado del fango, hay riesgos, ¿no? En el sentido de que nunca uno debe aprender cómo pelear con Satanás. Tú no te puedes enfrentar a Satanás solamente diciéndole, ¿sabes qué? Yo te gano y no sé qué, como una luchita con un ser humano, porque agarra en 2 segundos se destruye, ¿no? Sanando las familias significa de cómo Satanás se ha encargado y se encarga de, a través de los pecados de nuestros antepasados y los nuestros, en mi lenguaje, malograrnos la vida. Porque la vida que Dios nos ha dado y ha creado para nosotros desde el momento de nuestra creación, Dios nos conoce antes inclusive de nacer. Él dijo en su pensamiento, en algún momento dijo, lo voy a crear a Diego, Adriana, etcétera, y ya tenía tu nombre inclusive, ¿ok? Entonces, partiendo de ese punto, cuando nosotros nacemos y como Él nos ha creado, Él es bondad, en Él no existe maldad. Él es toda bendición, toda bondad, toda abundancia, toda vida, todo lo bueno es Él. Entonces, partiendo desde eso, Él nos creó con esa imagen, ¿no? Nos creó, no sé, pues Adriana, vas a nacer, ya sabía la familia que íbamos a estar, pero también Él, desde la creación, hablando de nosotros los seres humanos, Él nos quiere con toda la bendición y nos mandó con toda la bendición, con todo lo bueno a este mundo, a la tierra. Pero como no somos solitos y no somos individuales, tenemos una familia y tú puedes decidir quizás, de nacido no puedes ni siquiera decidir, sino lo único que vas a aceptar es cómo te van a criar y todo lo que te van incluyendo o dando de alimentación, ya sea pues de enseñanzas o qué sé yo, ¿no? Sí. Entonces todo eso lo vas asimilando, ¿no? Partiendo de eso, entonces ya no se puede un poco como que nos vamos desviando, esa sería la palabra, del camino de la que Dios tenía planeado para nosotros, pero no desaparece. Está, pero como envuelto y cubierto. ¿Qué cosa está? Todo lo que Dios tenía planeado para nosotros. La abundancia, la bendición. ¿Y por qué te vas desviando? A eso iba. Entonces, ¿cómo nos desviamos? Porque si hablamos, por ejemplo, de familia de Adriana, ¿no? En nuestros ascendientes, ¿cuántos hay que yo no conozco? Pues primero papás, después abuelos, después bisabuelos, después tatarabuelos y así sucesivamente. No sabemos cómo se comportaron ellos, no sabemos si han sido buenas personas todos. Sé que han habido muy buenas personas, hasta una que es media santa, que nunca la mandaron porque se manda, ¿no? Cuando una persona tiene los rasgos de santidad, tú puedes mandar y pedir, esta persona ha tenido esta vida ejemplar, etcétera, pero nunca se hizo nada, pero sí se sabe y todos dicen, oye, eres una santita, una santita. Pero también ha habido del lado malo, digamos, ¿no? A donde yo no conocía esto, pero el otro día conversando con mi mami, y seguramente mi papá también sabía, que por parte de mi mamá había masonería, ¿no? Ellos comienzan bien bonito, te presentan cosas bien bonitas, ayudar a la gente, etcétera, pero a medida que vas tú subiendo de niveles, vas a ver cosas bien feas y anoche me lo corroboraron porque empezó el padre a contar ciertas cosas que son asesinos, ¿no? Asesinos literal de gente y sacrifican para Satanás y todo eso, pero esos son los niveles más altos.
Mientras tanto, y para... ¿Eso te dijo el padre? Sí, de eso estábamos conversando y el padre Sobre la masonería en específico. lo corroboró. Y eso no se comenta así nomás, ¿no? Eso porque hay gente que... ¿Y cuál es la misión de ellos? Capturar a la gente con esa pantalla de bondad y de qué sé yo, ¿no? Y de cosas buenas. Pero a medida que te vas enterrando en esa secta, te van atrapando, y llega un momento que me imagino que ya Pero es más de superación, no tanto de... Porque ellos te ayudan, entre comillas, ¿no? Te ayudan en el sentido económico, pero también, acuérdate que Satanás, a ver, para no perderme, ¿no? Dios es dueño de todo. Él te puede dar absolutamente todo, pero Él, como nos ama tanto, si te vas a perder por ese camino, Él no te lo va a dar, porque te quiere y sabe que si, lo único que sirve acá en esta tierra es tu salvación. No que te vayas al infierno, sino que vayas a estar con Él en determinado momento. Pero ¿qué quiere Satanás? Satanás quiere, como Él envidia, Él es soberbia, Él es todo lo malo, lo único que quiere es destruirnos a nosotros los seres humanos. Y solamente nos quiere llevar con Él. ¿Qué cosa vamos a encontrar con Él? En la tierra, Él te promete cosas materiales y te las puede dar, ojo, pero te va a cobrar bien caro. ¿Cómo te cobra? Tu vida estás cargando, porque hay gente que se consagra a Satanás. ¿Y qué hacen esa gente? Firman contratos en el sentido, entre comillas, ¿no? Porque no sé si lo firman así en lapicero, pero firman en el sentido de que le ofrecen su vida a Satanás. Ok, me das esto y yo te doy mi vida, ¿no? Haz de mi vida lo que te parezca, pero dame todo lo que hay en este mundo, ¿no? Material. Y se los da, pero les cobra, mueren suicidándose, mueren en accidentes espantosos, mueren y se van al infierno. Todas esas cosas es lo que te sacas de ese tipo de cosas. Entonces, esas acciones que algunos seres humanos toman esa decisión, no importándoles, pensando que solamente les afecta a ellos, no solamente te está afectando a ti, o a esas personas que toman esas decisiones, porque eso es como una mochila que vas llenando de cosas malas y espantosas que vas a cargar no solamente tú, sino tus generaciones, ya sea tus hijos, los hijos de tus hijos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero aquel que decida, ¿sabes qué, Dios? Yo nunca quiero saber nada de ti, ni siquiera te detesto, apártate de mi vida y no te quiero volver a ver más. Sé que hay seres humanos que hacen eso. Él no puede hacer nada contra eso, simplemente ellos deciden su destino, ¿no? Entonces, pero esas decisiones tienen consecuencias también en tus descendientes, porque la Biblia dice, aquel que hace eso, que toma esa decisión, no venir conmigo, sino con el enemigo, pagará no solamente él, sino hasta su cuarta generación, quinta generación, etcétera. Entonces, ¿cuál es el pago que te da? No es que te da Dios, sino cuál es lo que tú vas a cargar para tu familia y para ti. Van a haber, qué sé yo, enfermedades. De un momento a otro te puede atacar un cáncer, de un momento a otro te puede, un accidente de repente, de un momento a otro te puede, no sé, pues millones de cosas que no tendrían por qué ser. En el mundo es común que pase eso, pero es que venimos viviendo hace pues más de no sé cuántos miles de años. Ahora, en estos tiempos que estamos viviendo, hemos venido cargando todas las familias, no solamente, creo que no hay familia, hay familias, yo sé que hay familias de personas que han obrado bien, por ejemplo, sé el caso de un padre que yo hablaba con él, inclusive porque él vivía en Nueva York, el padre Darío Betancourt, que Dios le dio el don de la sanación. Y cuando pasó este accidente, en esta situación trágica con Don, yo lo llamé y le conté y me dijo, oró por mí y todo eso, ¿no? Pero me dijo,
Me dijo ciertas cosas que ahorita no recuerdo muy bien, pero me tranquilizó, ¿no? Pero él cuenta, uno de sus testimonios que es tan hermoso, que él tiene la real vocación de sacerdocio porque él lo veía en su padre, en su madre, en sus abuelos, o sea, por generaciones. Así como tú cargas cosas malas, de las que ya te expliqué hace un ratito, también cargas cosas buenas, bendiciones. Hay familias que se portan súper bien, o sea, me refiero con Dios directamente. Cometen pecados, pero se arrepienten, no pecados mortales, porque hay pecados mortales que ahorita se han hecho demasiado comunes, ¿no? Como el aborto, como emborracharte es un pecado mortal, drogarte es un pecado mortal, porque estás malogrando el templo que somos nosotros como cuerpo del Espíritu Santo. Dañarte tú como persona, esos son pecados mortales. No ir a misa los domingos es pecado mortal. No casarse y vivir en ¿cómo se le llama? ¿A qué te refieres con pecado mortal? Pecado mortal es lo que dicta Dios que es un pecado mortal. Si tú mueres en pecado mortal, vas a ir al infierno. O sea, no hay vuelta que dar, ¿no? Si tú te confiesas y pides perdón a Dios, ese pecado mortal Dios te lo va a perdonar inmediatamente. O sea, dice Jesús, nos enseñó de que si el ser humano que haya cometido el pecado más espantoso en el universo, el más horrible que ni siquiera pues nos cabe quizás a nosotros en la cabeza, si él se confiesa y se arrepiente de corazón, él en ese momento queda perdonado, ¿no? Confesándose, porque por algo Jesús nos ha dado los sacramentos de la confesión, del matrimonio, etc. Para bendición, no es para decirte y obligarte, haz esto porque a mí me da la gana, no. Él nos ha regalado cosas como los sacramentos, porque de ahí vienen bendiciones en abundancia a familias, a personas, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Por qué la gente tiene que pensar que tiene que vivir así? No tiene por qué vivir así. Si a mí Jesús me ha rescatado del fango, ¿y por qué otras personas? Y todavía sigo siendo rescatada. No quiere decir que yo, me rescató y soy la perfecta y la no sé qué. No, yo tengo mis cosas horribles en el sentido de que tengo mi mal genio, tengo cosas que tengo que estar puliendo, ¿no? Y eso yo sé que es con la ayuda de Dios. Y sé que Él me ayuda todos los días. Entonces contaba, por ejemplo, que esto te va a interesar, y esas cosas, pues, ¿no? Que preguntaban del cáncer y no sé qué. Y el padre, como tantas personas hacían preguntas así similares, ¿no? ¿Y por qué en mi familia hay no consiguen trabajo? ¿Por qué en mi familia no se casan? Por ejemplo, habían varias personas que no se casaban en su familia. Entonces, y el padre empezó a contar historias. Miren, les voy a contar un par de historias. Y una que me impactó bastante fue la de una señora italiana. Esta señora italiana ya tenía cierta edad. No era viejita, pero tendría pues como unos 50, tenía mi edad un poco. Y ella siempre que iba, era viuda la señora, siempre que iba a algún sitio, era de familia acomodada, me parece que en Estados Unidos, siempre que iba a cualquier sitio, no sé, llámese mercado, llámese cine, llámese reunión, cualquier sitio, la misa, cualquier sitio, la señora siempre encontraba sangre al lado de ella. Y no solamente lo veía ella, sino las personas que estaban ahí cerca de ella. Sangre. Y eso no tanto chorro, sino siempre encontraba un charco de sangre en algún sitio, cerca a ella. Era como que la sangre la perseguía. Claro, al comienzo, pues ella me imagino que diría, pues, ay, qué asco, bueno, y se retiraría y qué sé yo, ¿no? Pero a medida que iba sucediendo lo mismo, por años, creo que habían pasado como 20 años que ella ya estaba desesperada con la sangre, ¿no? O sea, ella no sabía qué hacer. En su casa sangre, en su esto sangre. De un momento a otro, ella, como iba a la iglesia, entonces ahí se conoce a mucha gente, y hay mucha gente que tiene muchos dones bien bonitos que vienen de los dones del Espíritu Santo.
Entonces la señora empezó como a indagar, nunca se le había ocurrido, empezó a preguntar y empezó a preguntar, oye, eso me está pasando ya hace algún tiempo, y le contó a una persona. Entonces esta persona le dijo, ¿sabes qué? Yo no tengo la menor idea, pues no, que puede ser eso, pero te aconsejo, le dijo, que hables con el sacerdote, tal, le dio un nombre, porque este sacerdote sé que está a punto de hacer un retiro, creo que se llama algo así como Sanando Familias, le dijo, pero sé que este sacerdote tiene muchos dones bien bonitos del Espíritu Santo. Él te puede como orientar y guiar y por último conversa con él, pues, ¿no? Entonces consiguió una cita con el sacerdote, pero que le demoró, ¿no? Y bueno, logró hablar con el sacerdote y el sacerdote estaba por entrenar a muchas personas, lo que me acaban de entrenar a mí, Sanando Familias. Entonces cuando la señora dijo, yo padre, yo quiero ir a ese retiro, cuando fue la señora al retiro, igual, o sea, empezó a entender, cuando ya terminó el retiro, entendió de que algo tenía que estar pasando en su familia, que eso no era natural. Algo tenía que estar pasando, no sabía qué, ella no conocía mucho de su familia, porque eran como muy herméticos, nadie hablaba del pasado, bien raro, ¿no? Y la señora, por supuesto, no sabía nada, y menos los más jóvenes, ¿no? Hasta que dice que ella, porque se hacen, o sea, una vez que te dan te orientan como qué es lo que está pasando, no necesariamente en tu familia, sino en general qué es lo que sucede en una familia, cómo Satanás ataca, cómo Satanás por los pecados, etcétera. Entonces tú ya estás más alerta, dices, wow, o sea, con razón empiezas a atar cabitos, con razón alcoholismo, ¿no? Tú sabes que en nuestra familia existe lo que es el alcoholismo y eso es algo de generaciones, o sea, lo venimos contando en cierta generación, después aquí, después allá, o sea, en muchas personas, y eso no es coincidencia. Entonces, bueno, la señora se dio cuenta, pero ¿cómo hago? Decía ella, para yo saber, ¿no? Dijo ella, entonces, bueno, lo único que voy a hacer es voy a hacer lo que el Padre ha dicho. Voy a empezar a seguir rezando las oraciones cada semana, porque son se les llama las oraciones de paraliturgia. ¿Qué haces con esas oraciones? En el retiro, entre paréntesis, hemos hecho como una especie de cuestionario que era bien largo, en mi caso de mi familia, cada uno de su familia. Te preguntaban muchísimas cosas, de muchos pecados, de muchas nombres, de muchas cosas que tú sientas que hayas tenido un trauma por determinadas cosas, qué pecados ves en tu familia. Era bien largo, ¿no? Entonces, en base a eso, las oraciones paralitúrgicas se hacen renunciando a todo eso, a Dios. Clamas a Dios que tú quieres renunciar a todo eso, no solamente por ti, sino por toda tu familia. O sea, lo que yo estoy haciendo... ¿Renunciar a qué? Por ejemplo, te pongo un ejemplo chiquito, renunciar al alcoholismo, por ejemplo, ¿no? O sea, todo lo que has puesto todo en lo que tú piensas que en tu familia es demasiado obvio que pasa, ¿no? Inclusive renuncio al cáncer, renuncio a la artritis, renuncio a cosas que tú dices, ¿qué? Pero son cosas que realmente pues Satanás se encarga de fregarte la vida con esas cosas, ¿no? Entonces, bueno, quito el paréntesis, entonces la señora agarró y empezó a hacer esas oraciones. Y en eso, bueno, nada, no pasaba nada, porque muchas veces tú no sientes, o sea, yo, por ejemplo, las estoy haciendo, pero sé que ya están surtiendo efecto en ti, en Mateo, en Antonio, Rodolfo, en mi mamá, etcétera, en Franco, ¿no? Y entonces la señora igualito, ¿no? Cuando dice que como a la segunda, tercera semana que ella ya estaba haciendo todo eso, va a su casa como siempre, pues, ¿no? Ahí vivía la abuela de la señora. Entonces, que ella estaba bien viejita, ¿no? Y un día dice que entra a su casa la señora y la abuelita la llama, le dice, no sé, pues, Maricuchita, ven que necesito hablar contigo. La llama a su cuarto y dice, lo que te voy a conversar es solamente entre tú y yo, porque eran como varios hermanos. No quiero que sepa nadie y solamente te lo voy a contar a ti. ¿Casualidad? No es casualidad. Las oraciones a Dios son pues, escuchadas y respondidas. ¿Sabes qué le cuenta?
le dice, hija, te tengo que confesar algo. Tú vienes de una familia de mafiosos. Hemos matado mucha gente. ¿Ella también? Asesinado. No, ella no, la abuelita, pero los hombres, básicamente, que eran los mafiosos italianos en ese entonces, dice que había muertes en su familia, no te puedes imaginar. Mataban por, no sé, pues por dinero. Poder. ¿Cómo eran los mafiosos? Por el poder, etcétera, ¿no? Y en ese momento la señora entiende. Con razón, le dice abuela, con razón. Y cuando la señora continuó haciendo esas oraciones de paraliturgia, poco a poco empezó a desaparecer la sangre. Poco a poco. Y el padre contaba que la señora sigue haciendo las oraciones, que ya han pasado algunos años, pero que todavía de vez en cuando sigue viendo sangre. Lo que quiere decir, le explicaba el padre, que todavía hay mucha gente que necesita como paz, ¿no? De esas personas que han sido asesinadas. Entonces ella continúa, ¿no? Continúa, pero dice que han habido muchas liberaciones y todo eso en su familia. Yo he sufrido mucho de baja autoestima. Yo no sabía que eso es una de las cosas que bien, a ver, te explico, antes de continuar con eso. Cada pecado, por ejemplo, nos explicaba el padre, por ejemplo, decía él, la masonería, si en tu familia antepasados han estado en la masonería, van a soltar, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Van a soltar muchos pecados a tu familia, muchas desgracias. Y no son así como que al azar, sino son, por ejemplo, de la masonería viene mucho lo que es ruina. ¿Cómo ruina? Falta de conseguir trabajo. Viene mucho lo que es falta de autoestima. Viene mucho lo que es ¿qué más decía? Depresión. Viene mucho lo que es ataques de pánico. O sea, son cosas como muy específicas, ¿no? Hablaba de que, no sé, ha hablado de muchas cosas, ¿no? Pero para que más o menos me entiendas, o sea, de cada pecado, de la prostitución, por ejemplo, si en alguna familia pues pudiera haber prostitución, entonces son determinados pecados los que empezarían a quejar a esas personas, ¿no? Pero contaba el caso un señor, el dueño de la casa donde estuvimos ayer, le dice al padre, le dice, mi abuelo llegó al 33 grado de la masonería, que es el grado más alto, y ahí pues haces, pero de todo, así de todo. O sea, es una barbaridad y no es por hablar, porque hay gente que se dedica a estudiar ese tipo de cosas, pues, ¿no? Y hay santos que se han dedicado a estudiar o que han sido, no sé, de alguna manera, pues Dios les ha revelado ciertas cosas y hay mucha gente que sabe el interior de ese tipo de cosas, ¿no? Con más exactitud, pero de esas cosas van sacando, pues, ¿no? Que es para que otra gente no caiga, pues, ¿no? Definitivamente. Y si ya tienes todo eso, ¿cómo bueno. haces? Ok, imagínate ahorita, ¿no? Lo que está pasando, por ejemplo, en poco ejemplo en nuestra familia, ¿no? Que solamente sabemos ciertas cosas, no se sabe mucho en realidad. Pero sí hay consecuencias, pues, ¿no? Hay consecuencias que yo las veo, no solamente en mí, las veo en ti, las veo en Mateo, las veo en Antonio, en Rodolfo, en mi mamá, en mi papá por el otro lado, ¿no? Pero dice que cuando hay una llamémoslo maldición, ¿ok? A ese tipo de cosas. Cuando hay una maldición de ese tipo, que viene de lo que ya hablamos antes del pecado, etcétera, es como que si estás, como que tú ¿cómo se dice? Esparces en la familia, ¿no? Entonces se va como, no quiero decir contagiando, porque eso no es contagioso, sino que lo vas asumiendo como que es parte de tu familia, ¿no? Esa situación o esa manera de vivir, claro. Y tú piensas, yo antes, por ejemplo, en mi juventud, que ha sido la parte más brava en mi caso, ¿no? El caso, porque ya algún día lo contaré, pero yo he sido bien rebelde, etcétera. Y ustedes, tú y Mateo han sufrido las consecuencias, ¿no? De eso en una parte
porque si bien es cierto que yo era la que me hacía daño, pues de esa manera de ser tan rebelde, etcétera, pero también afecta. Yo les he afectado, no solamente a ustedes, sino he afectado a mi papá, mamá, a mis hermanos, de muchas formas, ¿no? Pero lo bueno es de que lo importante es que tú reconozcas, ¿no? Como ser humano, ante Dios que es todopoderoso, porque debemos reconocer, hay un solo Dios, no existe otro Dios. Hay un solo Dios y que ese Dios es el todopoderoso, el que creó absolutamente todo. ¿Quién nos puede mejorar la vida y mejorar todo así en conjunto? Solamente Dios. Nadie más nos puede mejorar. Entonces, desde ese punto de vista, si cuando uno se arrepiente, cuando uno le dice a Dios, ¿sabes qué? Yo no deseo esta vida, Dios, porque yo no tengo el control, o sea, no quiero tener el control, pero sí quiero la vida que tú me has dado. No me voy a conformar con la vida que tú no me has dado, porque la vida que tú me has dado es la mejor vida que yo he podido ni siquiera imaginarme ni soñarme, ¿no? Entonces, desde ese punto que tú te arrepientes, hablas con Dios, lo aceptas en tu vida, entonces ahí vas como uniéndote a Él, ¿no? Y Él va tomando el control. Y este padre nos enseñó a hacer estas oraciones de paraliturgia y a renunciar. Esas renuncias que se hacen a Satanás y a Satanás, esas renuncias en el caso de la masonería, que son las oraciones que hemos hecho ayer, se tenían que hacer con un sacerdote, porque el sacerdote es el único que se puede ser consagrado por Dios. O sea, literalmente existe esa, no sé cómo será, pero yo me lo imagino, es como que Dios los toca en el momento que hace la ceremonia esa que se tiran al suelo, que aceptan a Dios con el crucifijo, etc. Jesús los toca y les da esa cosa especial del sacerdote que nadie la puede tener y que solamente el sacerdote en el universo entero es capaz, ni siquiera la Virgen María, mira, con eso te estoy diciendo todo, el sacerdote consagrado es el único que puede consagrar la hostia y en esa hostia baja Jesús y en esa hostia está Jesús, nadie más. Entonces, por eso es que se tiene que hacer con un sacerdote, porque hay riesgos, ¿no? En el sentido de que nunca uno debe aprender cómo pelear con Satanás. Tú no te puedes enfrentar a Satanás solamente diciéndole, ¿sabes qué? Yo te gano y no sé qué, como una luchita con un ser humano, porque agarra, en 2 segundos se destruye, ¿no? Pero hay formas. Tú nunca hablas con Satanás, porque te va a poner pensamientos en la cabeza, situaciones, etcétera. Lo único que debes de hacer es decirle a Dios, ¿sabes qué, Dios mío? En este momento estoy siendo fastidiada, tú lo sabes, Señor, pero ¿sabes qué? En tu nombre, Jesús, y ahí sí, en tu nombre, en el nombre de Jesús, te largas, te vas, Satanás, fuera, en el nombre de Jesús. Acuérdate siempre, el nombre de Jesús es el nombre sobre todo nombre, el único nombre que tiene poder, nada más. Es el poder absoluto. El momento, y eso me lo enseñaron hace muchos años y lo vengo practicando de vez en cuando, ¿no? Y le digo, en el nombre de Jesús y ¡buf! Desaparece. En el nombre de Jesús. Y si tuvieras que ponerle como que unos pasos para seguir y que la gente se pueda liberar de las cosas que han hecho sus familiares, por ejemplo. Eso es. Número 1, primero que sepan qué es una sanación familiar, ¿no? Yo, bendito sea Dios que he conseguido, es un libro que es didáctico, ¿no? Precisamente los pasos a seguir, ¿no? Cómo liberar a tu familia, porque si yo soy, por ejemplo, Adriana, pertenezco a una familia, tengo hijos, nietos, nuera, etcétera, ¿no? Yo, aunque ustedes, imagínate que decidieran no hacerlo y que me dicen, Adriana, eres una loca y sabes que no hables y que esto y que lo otro,
Yo, a estas alturas de mi vida, con todo lo que he pasado, ya no me hieren esas cosas. Ya no me hieren, sino lo que digo es, ok, no es tiempo. Entonces yo agarro y voy a seguir luchando en oración por ustedes, por todita mi familia, por toditos. Y sé que ya empezaron las liberaciones, porque ya las estoy haciendo. Y en algún momento, si Dios eso sí, estoy segura al 100% que Dios me va a permitir verlo de alguna manera. Yo no sé exactamente cómo, pero yo aconsejo a las personas que digan, oye, ¿qué está hablando ella? Y no sé qué, que se contraten de conseguir, se llama el libro Sanando Familias, del padre Josefu. Entonces, eso va a ser una manera didáctica. No se pueden hacer esas oraciones sola. Y lo que sí aconsejan es léete el libro completo, y si no entiendes por A o B, eso sí es bueno que consultes a alguien que sepa, un sacerdote que sepa, o hay muchas personas que saben, como yo que acabo de llevar el curso, por ejemplo, ¿no? Te podría explicar, ¿no? Algo, no de memoria todo, pero es un poco lo que estamos hablando ahora, ¿no? Número 2, hablar con alguien que sepa para que te dé las pautas. Número 3, ser perseverante en las oraciones que te van a decir que tienes que hacer. Me parece, eso lo tengo que consultar al padre porque ayer me olvidé de preguntarle, que si las tengo, me parece que son hacerlas una vez por semana, las oraciones de paraliturgia. Pero en el proceso del libro es un proceso porque tienes que hacer como una lista de lo que piensas que a tu familia le está quejando, qué cosas hay raras en tu familia, si es cáncer, si es alcoholismo, si es adicción, si es prostitución, si es no sé, tantas cosas que hay, si es aborto, ese tipo de cosas, ¿no? O sea, que no son, la gente trata de verlo como normal, pero no son normales. Entonces, ese tipo de cosas tienen que hacer como una especie de lista, ¿no? Y esa lista, eso sí sería bueno de hacerlo con un grupo que sepa o un sacerdote que sepa, ¿no? Porque sobre todo si es que ha habido masonería en la familia, eso sí lo tiene que hacer un sacerdote. Y las oraciones las tienes que hacer con ese sacerdote. Okay. Y después, ser perseverante, eso sí aconsejo, porque Satanás lo único, ahorita lo que nos quiere poner es, ay, no seas tontita, no lo hagas, porque claro, lo que le conviene a él es dejar a la familia tal y cual está y que no hayan mejorías y que no se libere esa familia, ¿no? Entonces, la perseverancia es súper importante, ¿no? Perseverancia y sobre todo que contacten, que conecten en alguna parroquia católica, que conecten con algún grupo de oración. Y si ellos no saben, que vaya buscando, en algún sitio van a saber, ¿no? Y si no, que se contacten acá, yo les puedo dar algunos nombres o qué sé yo, pues, ¿no? En algún momento pues se pondrá el teléfono o algo que les pueda servir, ¿no? Para que se puedan poner en acción, porque eso se trata de poner en acción, ¿no? Jesús existe y está vivo y Él nos da muchas cosas para nosotros poder ser libres.